Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. está, señora Carlina? ¿Cómo Muy le ha bien, sí, ido? señor. Bien, bien. Sí, señor. Siga. Gracias. Bienvenido. Bueno, me encuentro acá el día de hoy en la vereda La Glorieta del municipio de Yacopí, perteneciente al corregimiento de Ibama. Aquí en la entrada del Cerro Alto de Tetas, muy conocido en la zona por este nombre, y que se ha convertido en un sitio turístico y que conserva un tema de mitos y leyendas que los ancestros nos han contado a través de la historia y que han replicado con su descendencia, y en el día de hoy queremos dar a conocer a ustedes estas partes de estas historias que han contado con la señora Carlina, que toda su vida ha estado en este sector y conoce muy bien estas historias. Buenas tardes. Mi nombre es Carlina Pérez. Yo soy de aquí del municipio, nacida y criada acá. De hecho, habité todo el tiempo en el sector del Salitrón, en la pata del alto de la montaña. Entonces, desde muy pequeñita se escuchó y se sintió eh, los beneficios y a la vez no beneficios que prestó el saber que allá había un Moán en el alto de las Tetas. Era una montaña virgen en aquellos tiempos, entonces eh, nadie podía ir allá porque cuando iba allá caían demasiadas tempestades y era pues no había camino. Entonces continuamos con la historia, mitos y leyendas de Cerro Alto de Tetas. Sí, como le iba contando, entonces allá en ese cerro había una laguna en medio de los dos cerros y había alrededor de la laguna, las personas que podían subir allá a mirar, había un árbol de naranja muy atractivo, con muchas naranjas, y iban a cogerlas y eso les quemaba. O sea, pareciera que fuera algo misterioso. Y había también matas de ají, muy llamativas de ají maduro, y se iban a cogerlas tampoco. Unas personas las veían, otras personas no. O sea, como si quisieran entregarle esa riqueza o qué sé yo a ciertas personas, no a todo el mundo. Entonces, a las personas que no se les, no, había personas que no se les dejaba ver. Iban y decían, no, eso es una mentira, ya yo no vi nada. Otras personas subían y sí lo veían. Y también, según las personas que fueran, les tocaba devolverse rápido porque caía borrasca, había granizo, había viento, todo. Se ponía tenebroso eso ya, les tocaba devolverse. Y la gente misteriosamente miraban que la laguna ella como que se mecía, tenía la mano por encima y se mecía, pero el agua estaba ahí, era una laguna. Entonces era una laguna encantada, decían, hablaban de una laguna encantada. Y aparte de eso, todos los días, por ahí a las entre 5 o 6 de la tarde, y nosotros vivíamos cerquita, en la pata de la montaña, salíamos al patio de la casa, se escuchaban unos niños llorar. Y mi abuela decía que eran la familia del Mohan. Ella nos decía eso, porque allá había un Mohan y una Moana, como si fueran pareja. Entonces eso pasó mucho tiempo, ya yo en ese entonces ya era señorita y qué sé yo, cuando hubo un derrumbe por lado y lado del cerro, que eso hizo demasiado vallado. Uno bajó a Vipay del cerro, donde hoy en día está el misterio del puente de Atilano, y el otro bajó a la vereda de Lajón, se llevó un puente, todo se llevó la avalancha. Y la gente que vio decía ver los fondos como con el oro, la riqueza, unos fondos en cobre, iba dejando, pero eso se desapareció, nadie lo ha encontrado. La otra parte que me comentan debajo, ¿también hay algún misterio? Últimamente se ha evidenciado algo. No, ahí por ese lado no se ha oído cuento de nada de que haya pasado cosas extrañas, no. Por allí, por el lado de Atilano, sí yo pienso que eso, o pasa a las personas y automáticamente como que algo los jala para el puente, para el hueco que hay abajo, porque ahí hay un puente, de hecho ahí hay una imagen que se colocó debido a todo ese misterio que hay y se celebran misas, porque las personas nos cuentan que van, si van en una moto, sienten como que algo los jala, así pueden ir en la parte de arriba, algo los jala y abajo al puente van a dar. Si es en una bestia, lo mismo, y a caballo se ha ido gente allá. No van borrachos, no van esto. Anteriormente decían que era que se iban candelizados con la luz de Don Atilano,
pero no, puede ser en cualquier momento ocurre eso. Y hay veces las bestiecitas caen, pasan por encima de la persona y a la persona no le pasa nada. Motos se van, lo mismo. De hecho, esta semana venía el señor que hace ruta para el instituto, el señor Chavarro, venía en una moto, es una persona que anda súper lento y tal, y también, pero fue más a este lado de Natilano, y dice que algo lo jaló, la moto pasó por encima de él y a él no le pasó, ¿no? Entonces, pues ahí sí está el misterio. Por el otro lado, no, no se ha oído decir un misterio de que haya pasado algo esto. Y arriba en el cerro también hablaban de la patasola, que ella se almacenaba en la montaña y que la habían visto, que la habían escuchado y tenía su misterio. Y hubo un momento en que hablaban de que había un señor que andaba solo por ahí, que andaba solo y que unos lo veían, otros que no. Y hubo un momento que se le apareció a una muchacha y la muchacha era jovencita de ahí del sector y se le aparecía y le mostraba riquezas. Se la llevaba a medianoche, volvía y la traía a la madrugada. Y hubo una noche que la citó a las 12 de la noche y que le iba a entregar algo. Le mostró un baúl de esos de madera que se hacían antes y ella dice haber visto un muñeco de oro ahí. Y ella se fue con él, pero un señor se le fue detrás, un familiar. Y caminaron y caminaron y cuando se dieron cuenta que lo iba siguiendo, se desapareció y nunca más lo volvieron a ver. No le entregó la riqueza, no, no pasa nada. Y por ese camino hasta el sitio donde él se perdió, donde el señor se desapareció, que no se volvió a dejar ver, hay un muchacho que pues claro que sí, sí sube es borracho. Él dice que él llega hasta ese sitio y varias veces le ha sucedido que ve una casa blanca grande, 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 escalones. Y él se sube por esos escalones. Y cuando llega allá es que es iluminado todo, brillante, 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 mucho, en las paredes hay mucho lujo. Y cuando él reacciona, queda ahí en el camino y no hay nada. Y él me lo ha contado varias veces a mí. Y él dice que a él nadie le creen porque él es borracho. Él a veces, no todos los días, pero que la mayoría se emborracha. Entonces dije yo, ¿para qué les cuento si a mí no me creen? Y yo le dije un día, ay, por ahí en cualquier lado hay una riqueza donde se la quieren entregar a alguien. Y esa persona puede a cualquier momento aparecérsele la suerte, pero sí tiene su misterio. Entonces, pues esas cosas han pasado y no que se ha perdido mucha tradición, mucha cosa. A la montaña la han talado siempre harto. Entonces, ya, por ejemplo, se encontraba mucha serie también de animalitos y todo, ya no. Ya la laguna se secó, allá se celebra misa. De hecho, allá se siente una paz muy grande, muy grande. Estar allá es una maravilla. Para mí me sucede. Han habido milagros, ha habido familias que han subido sin decirle a nadie con qué meta van, con qué misión van. Y dos familias que no podían tener hijos y hoy en día tienen hijos, porque ellos me lo han contado. No sé qué familias son, como decir dónde están en el momento, pero lograron ese milagro tan hermoso. Personas, les cuento una historia también. Don comandante, el de la panadería, estuvo grave, grave, grave en una cirugía. El hijo también. Y nosotros, yo personalmente lo que hice fue hacer una colecta, lo que llaman de limón, lo que quisieran echar en una urna cerrada. Ir al alto y pagar una misa. Y hubo familias que nos acompañaron. Y en el momento de que más crítico, que ya los médicos dijeron no hay nada que hacer por el hijo del comandante, en ese momento estábamos en el cerro. Se pagó esa misa y ese muchacho se salvó. Hoy en día les pueden contar la historia total. Y de don comandante lo mismo, haciendo esa ofrenda, haciendo esa oración y sobre todo el sacrificio de subir al cerro, las familias. Esa niña nos dio las gracias, Noris nos dio las gracias del milagro tan hermoso que ha ocurrido con el papá y con el hermano. Entonces, hoy en día, aparte del misterio que había antes, hoy en día es maravilloso. Entonces, y el visual, la visualización que hay allá al subir, el paisaje, o sea, pues yo sí los invito a que hoy en día, que ya se volvió turista esto, que nos visiten, que, que es muy bonito. Se van a llevar unos recuerdos muy hermosos y de hecho subí familias completas. Hoy en día estamos en sana paz, gracias a Dios, entonces yo los invito, porque hace muchos años fue una violencia
grande, que de hecho la vivimos. Entonces hoy de verdad a todos los turistas, familias, familias completas los invito a que nos visiten, que si en un tiempo no nos podían visitar era por temor, hoy en día no. Entonces yo les digo que en la violencia que vivimos, aquí nadie nos podía visitar, hoy les digo con cariño, nos vengan a visitar, no les dé miedo de venirnos a visitar, que además de la mala fama lo que sabemos es trabajar. Eh, el sancocho de gallina aquí es la tradición, lo más rico de todo que se cocina en fogón. Las arepas y los envueltos es la comida tradicional, eso es de puro maíz integral. Ahora doña Carlina les va a exponer un tema de coplas y retahilas de la zona que ella les va a explicar. Las coplas que hoy aquí les digo, ninguno me las enseñó. Es lo que vivo y siento, me nacen del corazón. A todos los turistas les doy la bienvenida a la vereda de la Glorieta y a mi cocina preferida. El sancocho y la gallina son la mejor tradición, lo más rico de todo que se cocinan en fogón. Los envueltos y las arepas son comidas exquisitas. Con eso nos criamos nuestros hijos y nos criaron nuestras abuelitas. El que no haya tenido hijos y se quiere embarazar, que suba el alto de tetas y su testimonio nos dará. No son mitos y leyendas, esta es la pura verdad. Según la fe con que lo haga, su milagro encontrará. El Moán ya se marchó y la patasola dejó de llorar. La laguna se secó y la riqueza no se dejó encontrar. Allí se encuentran 3 imágenes, por eso no se preocupen, el Divino Niño y Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Según la fe con que usted vaya, ni siquiera se va a cansar. Al ver los paisajes tan lindos, allí se va a querer quedar. A todos los turistas les quiero recomendar, cuidemos la naturaleza, no la dejemos acabar. Al comenzar la montaña, ahí pueden descansar y si llevan platica en el bolsillo, también pueden almorzar. Hay unos perros guías que no los van a dejar perder, no les van a cobrar nada, solo que les den de comer. Ya con esta me despido, no sin antes recordar que viva la paz en el mundo y también a nivel mundial. Muchísimas gracias, señora Carlina, por compartirnos estas historias. Con mucho gusto. Compartirlas con las personas que no conocen estas historias para que nos visiten a este sector. Pueden venir acá, la comunidad los guía para hacer el ascenso hacia la torre, hacia la parte alta, la cima de la montaña. Si quieren hacer un almuerzo o quieren incluso hospedar por acá, también lo pueden hacer. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Con mucho gusto.